Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para repasar nuestro estudio de la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que tenemos que repasar es lo que veremos en esta semana del 10 al 16 de junio. Si nos ubicamos en nuestro libro, en la página 84, empezamos una nueva sección, la número 4. El tema de esta sección es Enviados por el Espíritu Santo. Toda esta sección 4 se basa en el relato de Hechos, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el capítulo 14, versículo 28. Las instrucciones de nuestro guía de actividades dice que debemos repasar tanto el párrafo de introducción de la sección 4 como también los 4 primeros párrafos del capítulo 11. En la primera sección dice: ahora nos concentraremos en el ejemplo del apóstol Pablo, en especial en su primer viaje misionero. A pesar de la persecución que sufrió en varias ciudades, con la guía del Espíritu Santo siguió dando testimonio y fundó varias congregaciones. La historia de este apóstol nos animará a predicar con más ganas. Y en la página 85 del libro empezamos con el capítulo 11. Se llenaron de felicidad y de Espíritu Santo, es el título de este capítulo, y se centra en que Pablo se enfrenta a personas que se oponen a la predicación. Todo lo que se verá en el capítulo 11 está basado en Hechos capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 52. Entonces vamos a revisar los 4 primeros párrafos y también veremos 2 recuadros. Si revisamos en el párrafo 1 y 2, la pregunta es: ¿por qué fue diferente la asignación de Bernabé y Saulo a la de otros misioneros? ¿Cómo contribuiría su labor al cumplimiento de Hechos 1:8? Bueno, podemos recordar que ya otros misioneros habían sido enviados a predicar a otros lugares donde ya había cristianos, como para animarlos. Pero esta era la primera ocasión que se estaba enviando a lugares donde no se habían predicado, y por Espíritu Santo, Pablo y Bernabé fueron escogidos junto con Juan Marcos para esta labor, de ir a predicar a lugares donde no habían cristianos. Es decir, recién empezaba la actividad ahí. ¿Y cómo contribuyó esto a lo que se había dicho en Hechos 1:8? Bueno, si recordamos, unos 14 años atrás, Jesús había dicho a sus discípulos que serían testigos de él hasta la parte más lejana de la tierra, como dice Hechos 1:8. El cumplimiento de esta profecía se aceleraría gracias al trabajo que harán Bernabé y Saulo como misioneros. Es más, el registro que había para ese entonces en Antioquía de Siria, a unos 550 kilómetros de distancia de Jerusalén o 350 millas, ya habían congregaciones, es decir, ya se estaba efectuando hacer esto, pero Pablo y Bernabé lo harían en mayor extensión. Ahora tenemos el subtítulo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo a fin de que realicen la misión. Esto se basa en Hechos 13, versículos 1 al 12. Viendo el párrafo 3, la pregunta es: ¿por qué eran difíciles los viajes en el siglo I? Porque los medios de transporte eran muy distintos a los que tenemos hoy día. Se podía caminar todo un día y solo se recorría unos 30 kilómetros o el equivalente a 20 millas, y se terminaba, por supuesto, muy agotado por el camino. Así que la misión que se estaba asignando a Pablo y Bernabé debió haberles emocionado mucho al principio por ser escogidos para esta hermosa labor, pero también exigía esfuerzo y sacrificio para cumplirlo. Ahora veamos el párrafo 4, la parte A. ¿Qué dirigió el nombramiento de Bernabé y Saulo y cómo reaccionaron los demás hermanos? Aquí tenemos en el párrafo el texto de Hechos 13:2, que dice el relato: mientras estaban sirviendo a Jehová y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo a fin de que realicen la misión para la que los he llamado.
Así que, como vemos, fue el Espíritu Santo que dirigió sus nombramientos. Así que no había ninguna cuestión o duda de que habían sido escogidos para esta importante labor. Más bien, los cristianos respaldaron sin condiciones ni envidias e impusieron las manos sobre ellos para que efectúen esta labor. Párrafo 4, la parte B. ¿Cómo apoyamos a los hermanos nombrados para atender ciertas responsabilidades? En nuestro caso, queremos reconocer que su nombramiento también procede del Espíritu Santo de Dios. Por eso queremos seguir el consejo de la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 13, de tener en muy alta estima y tratar con amor a nuestros hermanos, que hacen excelente labor en las congregaciones. Ahora en la página 86 tenemos el recuadro Bernabé, el hijo del consuelo. Aquí hay un resumen de la vida de este hombre. En la congregación de Jerusalén había este levita que nació en Chipre y era un miembro destacado de esa congregación. El nombre real de él era José, pero por su forma de ser lo llamaban el hijo del consuelo. Veamos por qué. Si recordamos en el relato de Hechos capítulo 4, en el Pentecostés del año 33, cuando se bautizaron 3,000 nuevos discípulos, muchos habían venido de lugares lejanos y no habían pensado quedarse por mucho tiempo. Así que vino el problema de cómo cubrir sus necesidades. La congregación decidió atender dichas necesidades, pero no había muchos fondos. Aquí aparece Bernabé, vendiendo un terreno y entregando todo ese dinero a los apóstoles para beneficio de los nuevos discípulos. Ahí ya se notó el corazón que tenía, la generosidad que poseía, y por eso también se le llamó el hijo del consuelo. Otra acción importante fue cuando Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo. Los cristianos no querían acercarse a él por temor de que estaba él haciéndose pasar como que estaba de parte de la verdad. Bernabé ahí entró, lo defendió y apoyó, porque todos le tenían miedo. Sin embargo, tiempo después, él fue muy humilde porque ahora el apóstol Pablo tuvo que aconsejar a Pedro y a Bernabé por la manera que se estaban comportando con los cristianos de origen judío y gentil. Estaban simulando, dando la apariencia de que no tenían trato con los gentiles, cuando sí lo hacían, y Pablo tuvo que aconsejarlos fuertemente según el relato de Gálatas. Así que aunque tenía mucho tiempo más en la verdad, en el cristianismo, sin embargo, aceptó la corrección de alguien nuevo, como el apóstol Pablo. Ahora, el recuadro que tenemos en la página 87 dice por los caminos. En esa época, viajar por tierra era más lento, era agotador y más caro que viajar por el mar. Lamentablemente, había ciertos lugares donde solo se podía llegar a pie. En cuanto a las distancias, una persona podía caminar unos 30 kilómetros o 20 millas por día. Pero eso lo exponía al sol, la lluvia, el calor, el frío y a los asaltantes. Por eso en una ocasión es que Pablo dijo que estuvo en peligro a causa de ríos y ladrones, como lo mencionó en la segunda carta a los Corintios 11:26. Una ventaja es que el Imperio Romano tenía una amplia carretera empedrada y las vías principales tenían posadas, negocios, tabernas donde se vendían artículos de primera necesidad. Pero las condiciones no eran nada buenas. Eran lugares sucios, húmedos, llenos de insectos, tenían una pésima reputación y era hasta muy común que los dueños de las posadas robaran las pertenencias a sus huéspedes. Y en el caso de los cristianos como Pablo y Bernabé y Juan Marcos, posiblemente si viajaban por esos lugares, tal vez no podían evitar quedarse allí para descansar, no tenían otra alternativa si es que no habían parientes o conocidos en ese lugar. Así que se exponían mucho al peligro también. Estos detalles nos permiten entender
el ambiente en el que se llevaban las buenas noticias en esa época y que no era nada sencillo, muy agotador, muy cansado, pero estaban ellos dispuestos a cumplir con la comisión que se les había dado. Esto es, hermanos, lo que tenemos que revisar para esta semana del 10 al 16 de junio en nuestro estudio bíblico de congregación. Esperamos el poder participar con nuestros comentarios. Queremos también prestar mucha atención a los de nuestros hermanos y ver algún punto que tal vez a nosotros se nos ha pasado y ellos han podido rescatar de su lectura y estudio de la Biblia. Esperamos disfrutar de la reunión de entre semana y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.